Bueno, jóvenes, muy buenos días. Aquí tenemos el planeador que nos está diciendo qué es lo que debemos ir desarrollando. Estamos tratando temas sobre el Tratado de Libre Comercio. La clase anterior analizamos todo lo relacionado con los conceptos de lo que significa el libre comercio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de aranceles, ¿sí? Para seguir avanzando en todo este proceso. Entonces, la idea es de que tengamos claridad sobre qué significa en su conjunto los tratados de libre comercio y cuáles son las oportunidades que pueden tener esto para la ingeniería de sistemas, porque igual eso es lo que nos compete a nosotros, porque esa es nuestra profesión. Entonces vamos a hablar sobre los conceptos de libre comercio, ya nos hablamos la clase pasada y hoy vamos a hablar sobre el tema de los aranceles. ¿Qué significan los aranceles cuando de comercio se habla? Y al final vamos a plantear un ejercicio para que ustedes, un pequeño taller para socializar la próxima clase. Entonces, comenzamos identificando que los tratados de libre comercio que se desarrollan con los países involucran algo que se conoce como los aranceles. Entonces, ¿qué significa un arancel? Entonces dice, el arancel es un atributo que se impone sobre un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país. Ojo con eso, no solamente un bien, sino también un servicio. ¿Por qué? Porque cuando entran, por ejemplo, ciertas plataformas a operar a Colombia, ¿sí? Como servicio, tienen que también pagar ese tributo. Dice, el arancel más común es el arancel a las importaciones, o sea, a lo que yo traigo de otro país. Este consiste en poner un impuesto o a un bien o servicio vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la frontera. Es decir, cuando ponen un arancel a un producto, significa que tendrá un precio de venta más caro que en su país de origen. ¿Listo? O sea, si en el país de origen, llámese Estados Unidos, Canadá, Perú, Ecuador, etcétera, ¿sí? El producto debe ser mucho más costoso, ¿sí? En Colombia que en ese país, ¿sí? ¿Por qué? Porque el arancel, como es un impuesto, debe encarecer el producto. Los gobiernos imponen aranceles a las importaciones principalmente por dos motivos. Primero, para obtener ingresos. Segundo, para proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera. Se supone que nosotros, cuando hacemos un tratado de libre comercio, este debe beneficiar a la industria y específicamente debe beneficiar al consumidor final, o sea, a las personas. La principal razón que impulsa a los consumidores a consumir bienes producidos en el extranjero es que son más baratos. Por ello, un aumento de precio desincentivará el consumo de bienes extranjeros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese orden de ideas, ¿sí? Eso es lo que busca el arancel. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces en otros países, ojo, en otros países, subsidian a la industria. Entonces, países como Estados Unidos subsidian a la parte agrícola y a la parte pecuaria, ¿sí? Los protegen a los campesinos ante desastres naturales, ante emergencias sanitarias y ante cambios en políticas económicas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si en Estados Unidos una empresa que cultiva maíz pasa un tornado y arrasa con todo ese maíz, el Estado entra a ayudar a esas
productores a través de subsidios y a través de seguros de cosechas. Ellos contratan, subsidiados con el Estado, unos seguros que les permiten proteger en el caso de un desastre, lo que no ocurre en Colombia. Caso específico, lo que ocurre muchas veces en la ciudad de Ábrego, en el municipio de Ábrego. En Ábrego, muchos agricultores sufren con un cambio climático que se da de vez en cuando, ¿sí? No se da todo el tiempo, pero sí se da mucho. Es el tema del granizo. Que el granizo, que son pequeños hielos que caen y hacen que al golpear las matas, al golpear el tomate, la cebolla, etcétera, terminan dañándolo. Entonces los campesinos no encuentran un apoyo real para ese tipo de cosas. Entonces ahí, eso es lo que hace que un productor en otra parte del mundo produzca mucho más económico. Y obviamente el uso de tecnología, ¿sí? El uso de tecnología que es fundamental hoy en día en la agroindustria. Arancel a las importaciones y a las exportaciones. Dice, los aranceles a las importaciones hacen que los bienes extranjeros sean más caros, incentivando la compra de bienes nacionales. Los gobiernos también justifican la aplicación de las aranceles para proteger los empleos nacionales, las industrias nacientes, para tomar represalias en contra de un socio comercial o para proteger a sus consumidores. Por otro lado, un arancel menos común es el arancel a las exportaciones, es decir, aquel que se impone sobre un bien o servicio vendido al exterior de su país. Generalmente se imponen por los países exportadores de productos primarios, bien sea para incrementar los ingresos o bien para crear escasez en los mercados mundiales y de esta manera elevar los precios mundiales. La imposición de aranceles se conoce como barreras arancelarias. Además, existen barreras no arancelarias para fomentar la protección de la industria nacional. Consiste en poner trabas técnicas, legales, cuotas u otras medidas que incentiven la importación. ¿Qué son los productos primarios? Dirán, pero ¿cómo así, profesor? ¿Por qué? Porque es que esto es contradictorio. Alguien dice, pero ¿cómo le vamos nosotros a poner tantas trabas a una persona que va a exportar? O sea, no tiene sentido ponerle aranceles a un productor o cañero que va a exportar. Pero ustedes le están diciendo acá, ojo, no es es al tipo de producto primario. Entonces ya hablamos, por ejemplo, del carbón. Si nosotros vamos como el carbón, nosotros contamos con las minas de carbón, una de las minas de carbón más grandes del mundo, y si exportamos níquel y si exportamos petróleo, esos son productos primarios. Entonces, ¿qué pasa? A ese tipo de productos sí se les colocan esos aranceles para que el Estado pueda recoger mucho más dinero y poder subir los precios mundiales, como lo dicen ahí, ¿sí? Y otro tema son el tema de las barreras arancelarias, que es decir, a las personas, hombre, por ejemplo, si Colombia comienza a importar digamos, hablemos de alcohol, de ciertas cervezas, de ciertos licores, entonces, ¿qué ocurre? Pues si entra mucho más barato el whisky a Colombia, pues la gente deja de consumir aguardiente antioqueño, aguardiente viejo de Caldas, ron, etc. Entonces lo que se busca es que ese tipo de licores se vendan mejor en Colombia, ¿sí? Y le ponen aranceles para que los licores entren mucho más costosos, que fue lo que pasó con el whisky. El whisky en Colombia anteriormente, hace 4 años atrás, usted encontraba un litro de Old Parr en 60, 70 mil pesos. Ahora vale 105, 110 mil, 114 mil pesos. ¿Por qué? Porque le pusieron barreras arancelarias para que esos productos que son totalmente exportados, ¿sí? Importados, perdón, que vienen de otros países, pues incentivarlos a subirles de precio para que la gente no consuma tanto licor extranjero, sino que más bien consuma licores colombianos, ¿sí? Y así sucesivamente con demás productos a nivel alimenticio, etc. Tenemos consecuencia de los aranceles. Los aranceles tienen el riesgo de volver menos eficientes a la industria nacional,
porque reducen la competencia. Además, la imposición de aranceles pueden provocar la reciprocidad de otro país, conduciendo a una guerra comercial entre países exportadores. Para evitar esto, existen grupos internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Cuando se establece algún tipo de barrera sobre el comercio internacional, esto afecta la oferta y la demanda procedente del exterior. Si establecemos un arancel, los bienes procedentes de otros países tienen que pagar un impuesto a pasar por la aduana, con lo que el precio al que estos bienes entran al interior será igual al precio anterior más el arancel. El arancel termina produciendo básicamente tres efectos. Primero, efecto consumo. El arancel encarece el precio del producto importado. En consecuencia, perjudica al consumidor nacional. Tercero, efecto producción. La imposición del arancel beneficia en términos de competencia a la industria nacional, es decir, a las empresas que operan en la nación. Efecto ingreso. El gobierno del país que impone el arancel recibe ingresos provenientes del arancel, o lo que es lo mismo, el ingreso fiscal del Estado aumenta. Entonces vamos a clarificar algunos aspectos acá interesantes. Dice, los aranceles tienen el riesgo de volver menos eficiente la industria nacional. ¿Por qué ir a eso? Porque miren, uno tiene que ser consciente de algo. La competencia siempre va en búsqueda de mejorar. Si nosotros tenemos un producto o servicio y solamente somos los únicos que lo vendemos en el país, eso va a generar que nosotros podemos hacer lo que queramos con el producto, darlo de mala calidad, prestar un mal servicio, porque somos los únicos. Pero ¿qué ocurre? Al entrar competencia, la competencia comienza a decirnos que tenemos que hacer las cosas de una mejor manera, porque el usuario final, o sea, el consumidor, ya él va a tener la posibilidad de probar nuevas cosas y tomar decisiones y enfocarse en la calidad. Entonces la calidad, ¿sí?, se da cuando se tiene competencia. Entonces lo que se dice es que si nosotros como país detenemos de que entren nuevos productos, nuevos servicios, ¿sí?, estaríamos afectando de forma indirecta a la industria nacional, porque la industria nacional no se va a modernizar. Pensemos en el tema de los paperos. Yo hago ese ejercicio con el tema de la papa. Yo hacía un ejercicio, sé qué días, porque uno tiene que entender lo que ocurre en los mercados. Hay un influencer que creó un video hace poco y el influencer decía, compremos papa colombiana, esa la que tiene tierrita, ¿cierto? Entonces yo me quedé sonando con ese tema y resulta que mirando el tema y más en profundidad, me encontré con la noticia de que, no sé si ustedes han ido a supermercados, que se encuentran con bolsitas de papa, ¿sí?, como en un saquito de huecos, por decirlo así, como en fibra, y esa papa no es papa colombiana. Yo estaba convencido que toda la única papa que entraba a Colombia era la papa procesada, o sea, papa en cuadritos y congelada. Pues resulta que no. Pero entonces yo me llamó la atención porque esa papa viene limpiecita, totalmente limpia. Y los productores nuestros, pues mandan al mercado, al consumidor final, la papa llena de tierra. Entonces mucha ama de casa, cuando llega a un centro comercial, ve una papa llena de barro, llena de mugre, y encuentra otra bien limpiecita, bien empacada. Entonces a veces el precio ya no lo es tanto, ¿sí? Puede ser más costoso, pero para una ama de casa va a decir, no, pero poneme yo a lavar esa papa, voy a gastar tiempo y voy a gastar plata en agua, ¿sí? Y eso para mí es un problema. Entonces terminan comprando papa que venga bien limpia. ¿A dónde hago esa comparación? Que ahí es cuando el tema de la competencia debe generar que nuestros productores tienen que cambiar esas prácticas
de la forma como le llevan el producto final a las personas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que al haber esa competencia, los productores de papa puedan entrar a modernizarse, a adquirir maquinarias. Obviamente ahí es donde entra el Estado, donde debe entrar el Estado a ayudar con buenos subsidios, con buenos créditos, para que nuestros campesinos puedan adquirir maquinaria que le permitan coger los productos y transformarlos de la mejor manera para llevárselo al usuario final. ¿Sí? Entonces, esa es una observación que hay que darla, ¿sí? A nivel obviamente muy crítica y no con apasionamientos, ¿sí? Político ni nada, sino que sí es importante que exista la competencia, porque la competencia nos va a permitir a nosotros que mejorar. Entonces, esos son los efectos y las consecuencias que una u otra forma pueden generar los aranceles en las economías. ¿Sí? Dice, la imposición de un arancel beneficia en términos de competencia a la industria nacional, es decir, las empresas que operan en la nación. Efecto ingreso, y al haber aranceles, pues obviamente el gobierno recoge impuestos para poderlos invertir en obras. Muy bien. Tipo de aranceles. Entonces dice, existen varios tipos de aranceles. Arancel de valor agregado. Este impuesto especifica como un porcentaje fijo sobre el valor de aduana del producto. Repito, este impuesto se especifica como un porcentaje fijo sobre el valor de aduana del producto. Debemos tener en cuenta que el valor en aduana recoge el costo, el precio del seguro y el transporte. Ojo con eso. El valor de la aduana recoge el costo, el precio del seguro y del transporte. Por ejemplo, supóngase que se establece un impuesto a valores sobre las importaciones del 10% sobre el valor de estas. Así, un importador de bienes valorados en $100 debe pagar un impuesto a las importaciones de $10 al gobierno, es decir, 0.10 por $100. Arancel específico. Este impuesto se especifica como una cantidad fija de dinero por unidad física importada o exportada. Por ejemplo, a un importador de estadounidense de un automóvil japonés puede exigirle pagar el gobierno de Estados Unidos un impuesto a la importación de $1,000, independiente del precio pagado por el vehículo. ¿Listo? Arancel mixto. Esta es una combinación de los dos anteriores. Por ejemplo, el importador del caso anterior se les puede exigir pagar $1,000 más el 1% del valor del automóvil. Entonces así es que funciona el tema de los aranceles, ¿sí? En el momento en el que nosotros queramos hacer importaciones, porque obviamente esto más que todo va para las importaciones, ¿sí?, que para las exportaciones. Pero ojo, escuchemos lo que dijimos anteriormente. Colombia. Pero si nosotros vamos a exportar un producto, digamos software, va a entrar a Estados Unidos, nosotros tenemos que revisar cuál es el arancel que pagaríamos nosotros al entrar a los Estados Unidos, ¿no? Colombia no nos va a cobrar. Colombia no nos cobra impuestos porque vamos a sacar nuestro producto. Pero cuando el producto llegue allá al otro país, hay que revisar en el Tratado de Libre Comercio, si existe entre Colombia y ese país, identificar cuál es el valor que tendríamos que pagar nosotros en el otro país. ¿Listo? Por eso es que esto es de que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Colombia comienza a ponerle aranceles a todos los productos que vienen de Estados Unidos, Estados Unidos nos va a decir, pues esperen un momento, como ustedes nos están encareciendo mucho nuestros productos, nosotros vamos a hacer lo mismo con ustedes. Entonces, ¿qué le compramos nosotros a Colombia? Carbón, petróleo. Entonces, esperen un momentico. Si ustedes quieren vendernos petróleo y carbón, entonces
tienen que pagarnos un arancel allá para entrar el producto. Entonces comienza una pelea entre los dos países. ¿Qué es lo que pasa con China y Estados Unidos? Entonces, por ejemplo, China, Estados Unidos, comenzó a colocarle impuestos del 25% a todas las importaciones de acero, que el acero proveniente de China, y eso hacía que el costo de una vez comenzaba a aumentar. Entonces el tipo de los aranceles es de cuidado, porque lo que se busca aquí al final es que el consumidor tenga un buen producto. Al final el gobierno tiene que preocuparse porque nosotros como colombianos podamos adquirir bienes y servicios a un buen costo y no a un costo muy alto, porque eso iría a aumentar la calidad de vida en Colombia, y al aumentar la calidad de vida, ¿sí?, que nosotros normalmente lo llamamos como la inflación, ¿sí?, la inflación, pues entonces iríamos a tener problemas a nivel de país, ¿sí?, porque entre más alta esté la inflación, pues obviamente la capacidad adquisitiva de los colombianos pues se va a disminuir, ¿sí? ¿Qué significa la inflación? Pues es el porcentaje del costo de vida en Colombia. Entonces, si la inflación es muy alta, significa que la gente está teniendo dificultades para comprar productos y servicios. Entonces, lo que se busca es mantener una inflación baja para que nosotros podamos adquirir como usuarios finales productos y servicios a un precio justo, de tal forma de que lo que ganemos nos alcance para poder vivir. Listo. Entonces tenemos el siguiente taller para que lo desarrollemos muy juiciosos en nuestra casa y lo vamos a debatir en la próxima encuentro. Entonces dice, bien, ¿cuántos tratados de libre comercio tiene Colombia? ¿Con qué países y en qué año fueron celebrados? Entonces vamos a hacer ese averiguar. Bueno, Colombia, ¿con qué países tiene tratados de libre comercio? ¿En qué año fueron celebrados? Luego vamos a investigar en el 2018 y 2019 cuál fue el valor de las exportaciones de bienes no mineroenergéticos de Colombia, ¿sí? O sea, no vamos a cuantificar por lo que exportamos a nivel de petróleo, carbón, no, porque eso es muchísimo. Nosotros sabemos que nosotros somos exportadores de carbón para Estados Unidos y parte de China y Europa. No, necesitamos es como revisar qué otros bienes, o sea, cuáles son los productos que más se exportan en Colombia, para que nosotros tener claro como país qué es lo que nosotros exportamos realmente. Entonces, obviamente, esa estadística la podemos encontrar en fuentes como el Ministerio de Comercio e Industria y Turismo, en el Ministerio TIC, los podemos encontrar en el Ministerio en ProColombia. O sea, todo ese tipo de información está disponible en esas fuentes a través de Internet. ¿Cuál es el aporte del software en las exportaciones de Colombia? Nosotros estamos exportando software. ¿Y cuál es el aporte que tiene el software al Producto Interno Bruto de Colombia? Que es la 6. La pregunta 6 dice, ¿cuál es el aporte al PIB de Colombia del software? Ojo, ahí me faltó colocar del software. 7. ¿Cuáles son las instituciones del Estado colombiano que asesoran a las empresas a realizar exportaciones? Si yo quisiera hacer una exportación mañana, porque creo que tengo un producto que es exportable, ¿a dónde recurro? ¿Quién me ayuda? Entonces vamos a averiguar cuáles son las instituciones que nos ayudarían en ese proceso. Listo, muchachos, esto es lo que tenía para decir el día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Que estén muy bien.